Hola, buenas, mi nombre es Pablo y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los trastornos neurológicos funcionales. Vamos a hablar sobre qué son, cuáles son sus síntomas, cómo se diagnostican y de qué forma podemos abordarlos. Vamos allá. Bien, la primera pregunta a la que vamos a intentar responder es ¿qué son los trastornos funcionales y qué es un síntoma funcional? Los trastornos neurológicos funcionales son una causa desconocida pero habitual de consulta dentro de los sistemas de salud. Principalmente se deben a un problema en el funcionamiento del sistema nervioso, ¿vale? Existe un problema en la forma en la que se comunica nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Un problema en el cual la información no se recibe, no se procesa o no se envía de la forma adecuada que permite al cuerpo funcionar con normalidad. Antiguamente, los trastornos neurológicos funcionales han sido conocidos por diversos nombres, como psicosomáticos, conversivos, psicógenos o síntomas no orgánicos, médicamente no explicados. Esto es debido a que habitualmente las pruebas complementarias que se realizan a estos usuarios dan negativo. Es decir, cuando realizamos una resonancia aparece que no aparece ningún tipo de alteración, las electromiografías pueden ser normales, es decir, no encontramos pruebas objetivas que justifiquen la aparición de los síntomas. Esto lo que provocaba es que anteriormente se consideraba a estos trastornos como problemas psicológicos. Gracias al avance de la neurociencia y al interés por estos trastornos se ha descubierto que esto no es así. Lo que ocurre es un problema de funcionamiento en el sistema, es decir, estaríamos hablando de un problema en el software de nuestro organismo, es decir, el hardware estaría bien, es decir, la estructura orgánica, no encontraríamos ningún daño estructural que justificase estos síntomas, pero el funcionamiento del sistema no es óptimo. Es decir, hablamos de un trastorno complejo del sistema nervioso donde van a intervenir factores físicos, emocionales y sociales. ¿Vale? Hablamos entonces de una condición real e involuntaria que implica directamente a la calidad de vida de las personas y a su independencia. Bien, a pesar de la prevalencia, la causa todavía es desconocida. De esta forma existen una serie de factores psicológicos, sociales, derivados del entorno, relacionados con la profesión, que pueden producir el desarrollo de estos síntomas. Esto deriva en la alteración de las vías de funcionamiento de nuestro sistema nervioso y la aparición de estos síntomas. Estas vías que están alteradas se pueden volver a reentrenar y para reducir el impacto de los síntomas en la calidad de vida de los pacientes. Bien, ¿qué es un síntoma funcional? Existe una idea muy extendida y es que el paciente o el usuario que padece un síntoma funcional está controlando o se está inventando ese síntoma. Esto no es así. El paciente no produce conscientemente estos síntomas funcionales. Los síntomas del trastorno neurológico funcional a menudo se describen como que aparecen, progresan rápidamente y que pueden tener periodos de remisión en los que desaparecen o pueden tener una variabilidad diversa. También es muy habitual que aparezcan síntomas funcionales asociados a patologías neurológicas que sí están diagnosticadas. Es decir, por ejemplo, es muy habitual que un paciente con Parkinson desarrolle una sintomatología funcional asociada. Los síntomas pueden ser muy variados. Pueden existir problemas relacionados más con el movimiento, como pueden ser debilidad, temblor, distonías, presencia de posturas fijas, alteraciones de la marcha. Podemos encontrarnos con alteraciones cognitivas relacionadas con la fatiga mental, problemas de memoria, o incluso podemos encontrarnos hasta signos como la epilepsia, una epilepsia funcional que se desarrolle con este síndrome. ¿Y cómo de habituales son este tipo de alteraciones? Los trastornos neurológicos funcionales se consideran una enfermedad rara. Sin embargo, se desconoce realmente su prevalencia debido a que tampoco se conoce la etiología por la cual aparecen. Existen investigaciones que afirman que es una de las causas de consulta más habitual dentro de los servicios de neurología e incluso existe un estudio realizado en el Reino Unido en el que dice que un tercio de las consultas de neurología están relacionadas con la sintomatología funcional. Vamos a hablar ahora sobre el diagnóstico y las consecuencias. El diagnóstico de un trastorno neurológico funcional debe realizarse de la misma forma que se realiza cualquier otro diagnóstico de otra patología. Debe abordarse de manera clara y directa y se debe diagnosticar en positivo, es decir, debemos de confirmar el diagnóstico. ¿Qué es lo que ocurre muy habitualmente? Los usuarios que padecen sintomatología funcional son derivados de un servicio médico a otro y existe como un proceso que se demora en el tiempo que permite perpetuar esta sintomatología.
El diagnóstico positivo es un factor muy importante a la hora de abordar los trastornos neurológicos funcionales, pues es la base sobre la cual empezar a construir un tratamiento óptimo que nos permita reducir las secuelas en el día a día del usuario. Y por último, vamos a hablar sobre cómo se abordan este tipo de alteraciones. Como decía antes, el primer paso es diagnosticar en positivo. Una vez que tenemos un diagnóstico en positivo, vamos a comenzar con el tratamiento en sí. Existe multitud de evidencia que recomienda el abordaje multidisciplinar de este tipo de trastornos neurológicos funcionales. A través de la fisioterapia y la terapia ocupacional podremos realizar un abordaje de las alteraciones físicas que tenga el usuario en su día a día y en combinación con el abordaje psicológico podemos abordar al paciente en su totalidad. Bien, para terminar vamos a extraer 5 conclusiones principales en relación a los trastornos neurológicos funcionales. En primer lugar, los trastornos neurológicos funcionales son una patología real e involuntaria. No hablamos de un trastorno psicosomático o psicógeno. Son trastornos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas y en su independencia. Segundo punto, los síntomas pueden ser muy variados, como tenemos sintomatología motora, cognitiva, epilepsia. Tercer punto, los trastornos neurológicos funcionales son una causa muy habitual de consulta en los sistemas de salud, debido al desconocimiento de los facultativos que diagnostican y al poco conocimiento que existe entre los usuarios, todavía a día de hoy se diagnostica muy poco en positivo. Cuarto, el diagnóstico positivo es el primer paso para el tratamiento exitoso. Una de las claves del tratamiento es la comunicación veraz y eficaz con el usuario, que entienda lo que está ocurriendo para poder abordarlo. Y por último, el abordaje multidisciplinar nos va a permitir abordar al usuario en su conjunto. Los síntomas motores, los síntomas cognitivos deben de abordarse dentro de un equipo que permita entender la globalidad del paciente y nos permita afrontar sus dificultades. Espero que hayáis comprendido lo que es un trastorno neurológico funcional. En más vídeos más adelante profundizaremos un poquito más en el abordaje y en el entendimiento de la propia sintomatología funcional. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.